Hola, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar rápidamente cómo de manera sencilla armar el libro de guardia para expediciones. Como verán, yo acá en el Google Drive me armé una carpeta del Log4All-Men para expediciones, nada más. Bajo el archivo de la página de Log4All-Men, ahí se los abro por si no lo recuerdan, pero está en varios archivos, en varios videos, perdón, anteriores. Y como siempre, recomiendo bajar la versión portable. Bajan esto, es un archivo zip. Adentro tienen la carpeta portable. Seleccionan todo y lo copian al directorio nuevo. Descomprimen. Y ahora vamos al ejecutable. Yo ahora este fin de semana voy a hacer un par de activaciones de estaciones ferroviarias, así que ya mientras lo iba a configurar, y de paso aproveché para que ahí un amigo me había preguntado cómo hacía para esos casos, y bueno, rápidamente les voy a hacer este tutorial. Lo más importante es poner la estación que van a operar, país y el grid. Yo la primera que tengo pensado hacer está en Olavarría 93 UC. Listo. Acá no pongo nada, si quiero lo completo, pero no es necesario. Y acá yo voy a poner estación Olavarría, en este caso, y podría buscar la referencia y me la coloco ahí, a ver. Estaciones ferroviarias LU4 Alfa Alfa. Acá están, a ver. Acreditadas, datos de activaciones. Acá están los logs. Y tiene que estar en algún lado. Locaciones. Me parece que es esta página. Así es. Bueno. Provincia de Buenos Aires. Control F. Olavarría. FF93UC. Perfecto. Def 141D. Entonces, ¿qué hago? ¿Este lo había cerrado? Sí. No lo cerramos. Vamos a buscarlo. Acá estamos. Acá le voy a poner la referencia. Guardo. Aplico. Y ahora me tendría que estar pidiendo que cree la base de datos. Muy bien. Entonces pongo nueva. Y voy a ir a la carpeta Google Drive. Expediciones, y acá le voy a poner Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa guión, para que Windows me lo tome, eco. Perfecto, ya tengo la base de datos, testeo, bien. Bueno, ¿qué pasa generalmente cuando vamos a una expedición? Depende de dónde vayamos, por ahí no tenemos buena conexión a internet para el lookup, para buscar para usar los proveedores externos de información. Cargamos la licencia para que nos salte el nombre, a ver si está correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que les sugiero es configurar lo básico. Entonces, por ejemplo, acá en QRZ no vamos a poner nada. Yo lo que voy a usar en este caso sí es esto. ¿Para qué? Para que me ande el live stream. Entonces acá configuro. Esto sí lo voy a configurar. Bien. Y acá le voy a poner Lima Unión. Estamos con Club Log, 1 Charlie Oscar Papa /eco.
Bueno, me interesa este y me interesa este. El upload code no lo tengo ahora. Usuario. Y acá, no sé, le pongo cualquier cosa ahora porque no lo tengo. Guardo. ¿Y qué más? Info providers. Info providers. A ver acá. Bien. Primero, QRZ. Segundo, HanQTH. Bueno, a ver si están bien las contraseñas. A ver, esta sí, me parece que sí. Y esta. Este ya lo cambié. Ahora sí. Bueno, guardo. ¿Para qué hice esto? Info providers. Yo lo que quiero es que este fin de semana solamente necesito acá cosas básicas. ¿Por qué? Porque voy a andar con datos móviles y no quiero ni que me consuma mucho, o sea, no por el gasto de datos móviles, sino por la rapidez en la fluidez de los comunicados. Entonces yo, por ejemplo, acá pongo el EU3 Delta Juliet, ya me va a llamar a QRZ, listo, tengo los datos. Voy a configurar el CAT, yo voy a prender acá el 991. A ver. Prendo el 991, perfecto. A ver si ya me lo deja configurar acá. No lo prendí todavía, lo enchufé solamente. No, lo voy a tener que prender, pero me voy a fijar acá para que no me pase lo que me pasó la otra vez. No, no creo. Que salió, en el video salió todo el ruido de... Vamos a ponerlo por las dudas en banda de 2 metros. Y en modo FM. A ver, por las dudas. Y vamos a ver el tema del squelch. Que esté alto. Así siguen escuchándome bien. Ahí está. Bueno. Ahí está perfecto. No está haciendo ruido el equipo. Bueno, ahí por ejemplo puse la licencia de Daniel. La cargó enseguida. Whisky 9 Alpha Mike Victor. Ahí está, al toque. Los datos que necesito. No necesito más que eso. Necesito rapidez y saber que el corresponsal le tomé bien la licencia. Ahora voy a configurar el CAT. Vengo acá. Vamos a ir acá primero. Configuración. Acá al perfil le voy a poner el U1 Charlie Oscar Papa barra eco. Guardo. Y vengo a CAT. Vengo a Ham Live. Y acá voy a buscar el 991. Ya es UFT 991 con 3 38400. Perfecto. Save and apply. Ahora vengo acá a CAT y tendría que funcionar. A ver si me quedó algo mal. Setting. Cat. Ham Live. Setting. Acá no seté. Acá tienen que poner Ham Live y Cat Auto Start si quieren. Si no lo activan manual después. A ver ahora. Ahí está. Ya me tomó el equipo.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo... bueno, ahora tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estoy conectado. Pero si pusiera el ejemplo este, ¿yo qué agarro? Aprieto un Enter, ya me lo graba. Acá lo tengo. Para borrar, rápidamente seleccionan, apretan suprimir en el teclado y lo borran si se equivocaron. Tienen que desactivar el candado, porque el otro día me preguntaron también cómo hacían para vaciar todo el libro de guardia. La manera que hacen es de tildan el candado, cuando está en rojo pueden borrar las columnas seleccionando con control. Yo ahora lo que voy a hacer, para no hacer macana y andar subiendo logs incorrectos, primero voy a chequear lo que a mí me interesa, que es esto. Lima Unión 1, Charlie Oscar Papa. Yo voy a pulsar acá. Ahí está. Ahora tendría que cargar acá. En esta herramienta. Tendría que cargar. Vamos a la de guión eco. Vamos a esperar que cargue el script. Ah, no va a funcionar este porque me falta el upload code. Que le puse cualquier cosa. Pero sí podría llegar a funcionar. Este tendría que funcionar. Bueno, voy a cargar con Alberto, que siempre hablamos cada rato. 146 520 Helio 9 Charlie Zulu Bravo. Ahí está Alberto, adentro, ya está, ahí cargó. ¿Qué pasa? ¿Por qué les hice poner los datos esos de la referencia? Vienen acá, editan la tabla y van a poner lo básico. Asociación no, comentarios sí, Club Log Send los dejan, en este caso que yo lo puse, configuré Club Log. Esto si quieren lo dejan. Y yo voy a poner, esto lo saco, Migrid después, nombre, sí, referencia 1, referencia 2 lo saco, lo de QRZ lo saco, y qué más. My Seat, estos dos, ahí está. Notas no. Bueno, vamos a probar ahí, a ver. Acá tengo el nombre, modo, el DXC, la señal, comentario. Y acá, ¿vieron que yo puse los datos? Tengo la estación y tengo la referencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo cargo estaciones, cargo con esa estación. Me cambio de estación, vengo acá, configuración, vengo a Station Information y acá pongo Hinojo. Vamos a buscar la referencia de Hinojo. Control F, ya estaba, Hinojo. Def 142D. Cambio acá, Control P, guardar. Ahora cargo otro cohesión, el EU3 Delta Juliet. Vamos a poner a Alberto de vuelta. El EU9 Charlie Zulu Bravo. ¿Por qué está en USB esto? Si yo estoy en coso. A ver qué pasó con el cat. Stop cat. Start cat. Ah, porque tienen que volver a configurar el cat entonces. Sí, porque cambiaron los datos. Bueno, a tener en cuenta. Si van a usar el cat lo vuelven a configurar porque les cambia la configuración. Pero a los fines prácticos íbamos a otra cosa. Bueno, yo ahora lo configuro, total es rápido esto. 3, 38, 400, tac, tac. Salgo. Stop. Start. Ahí está, ahí me volvió a tomar. Voy a cambiar la frecuencia que
146, 520. A ver si lo están usando justo. Bueno, ahí está. 146, 520. Enter. Y fíjense acá. ¿Qué pasa? Tengo los datos discriminados. Entonces yo después, ¿qué hago? Después pinto. Vamos a cargar otro más. Total, ahora los borro todos. LU3DJ. LU5 Delta Quebec. Ahí está. Bueno, entonces ¿qué hago? Vamos a suponer que tengo 20 de Olavarría. Los pinto todo y lo exporto. Y acá ¿qué hago? Pinto estos tres, por ejemplo, acá. Clic derecho, exportar. Y acá le pongo Estación Hinojo. Y me lo guardo en documento, por ejemplo, en escritorio, en cualquier lado. Acá está, guardar. Y ahí ya me quedó el log. Y ese lo mando a donde lo tenga que mandar, o yo después lo discrimino. Y ahora, acá, en teoría, creo que había puesto todo bien acá. ¿Por qué no me está subiendo a ClubLock el live stream? A ver, vamos a setting, programas. Vamos a external service. ClubLock. Sí, esto no. External ClubLock. ¿Esto está bien? Sí, creo que sí. O está... A ver si está mal esto. Vamos a probar ahora. Vamos a ver si lo sube ahora. A ver ahora. Ahí lo cargué a Miguel. Y vamos a ver ahora si lo sube acá. Perfecto, ahí empezó a subir. Le había puesto mal yo la contraseña. Bueno, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? La gente, mientras yo estoy activando, entra a la página mía y sabe dónde estoy. No hace falta que ponga. Yo con el live stream solo se dan cuenta ya dónde uno anda. Porque está activo acá. Y aparte después cuando ponga el upload code correcto, va a salir acá en la frecuencia que estoy. Pero creo que eso es lo mejor. Va saliendo acá también. Acá abajo. No, estos son viejos. Todavía no subió a ClubLock porque no le... Tarda, tiene demora. El live stream sale enseguida. El otro tiene demora. El U5OT. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo graba? Cut. Stop. Cut. Stop. Bueno, no sé, tengo que revisar a ver si... ¿Qué pasó con el cut? No sé si copié yo algo y no me di cuenta. Pero bueno, no importa. Acomodo a mano acá. 146. 520. Acá no hace falta que lo ponga. Enter. Ahora sí lo voy a guardar. Y si vengo al ClubLock, al live stream, me tiene que aparecer acá en unos segundos. Cada 30 segundos lo tengo yo. No, cada 3 segundos. Ahora vamos a ver qué hace. Bueno, espero que hayan entendido y que les resulte útil. Ahora yo si quiero cambiar a otra estación, ¿qué hago? Vengo a mis referencias, no, perdón, a Station Information, estación Nievas. Estación Nievas. Vengo acá. Nievas.
Nieves, perdón. Nieves. Y pongo la referencia, pegar. Guardo. Bueno, ya sabemos ahora que yo no sabía que se desconfigura el CAT. Vuelvo a configurar el CAT. En este caso lo voy a hacer manual. Helios 6 VM 146.520. A ver. FM. Banda 2 metros. Enter. Y acá me va a quedar con estación nieve la referencia. Bueno, espero que les sirva. Cualquier consulta, ya saben, me la hacen en los comentarios. Si se suscriben, me ayudan a seguir tomándome el tiempo para seguir, mejor dicho, tomándome el tiempo de seguir haciendo tutoriales. Y siempre tratando de ir haciendo lo que van pidiendo o evacuando las dudas que van teniendo. Hasta la próxima. Espero escucharlos este fin de semana cuando active las estaciones del partido de la Barría. 7-3.